El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Santiago, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes bien que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Tercer domingo del tiempo de Pascua, tiempo glorioso, entrañable, de alegría. Es el tiempo privilegiado para estar alegres, hermanos. Cuando Jesús se apareció a los discípulos, cuando estaban con las puertas cerradas por miedo,
a los judíos, Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Y los discípulos, cuando vieron al Señor, se llenaron de inmensa alegría. Qué bueno fuera que nosotros, cuando venimos a la iglesia, cuando se nos dice en el saludo litúrgico que la gracia, la paz del Señor esté con usted, es el mismo anuncio, el mismo saludo del resucitado. El resucitado nuevamente, estando las puertas cerradas, porque ahora las puertas cerradas no son las puertas de las casas estructurales. Hoy tenemos las puertas del corazón cerradas a la fe. Y ahí está el grave problema, hermanos. Por eso nosotros somos capaces de ir en el camino del Señor, pero a la vez querer estar en el mundo, querer tirar la red a la izquierda. Tirar la red a la izquierda significa estar trabajando con nuestras propias fuerzas, no dejar a Dios trabajar. ¿Qué fue lo que pasó a Pedro? La experiencia de Simón Pedro es muy grande, pero también muy dolorosa, porque ustedes saben que Pedro fue el segundo que ha llamado a Jesús. ¿Dónde estaba Pedro cuando lo llamó el Señor? Precisamente hoy en el mismo lago, en el lago de Tiberíades. Ahí tenía su empresa. Pedro era empresario, porque se dedicaba al rubro de la pesca, que era el rubro que se dedicaba a toda esa zona. De ahí vivían, de ahí ganaban el dinerito para sobrevivir. Pedro tenía más empleados. El que tenía una barca era porque tenía una empresa. Pedro tenía 3, con el que le daba trabajo a mucha gente. Pedro era bien fresa, ¿verdad? Era un poco jailai en el lenguaje nuestro hoy. Pues Pedro estaba ahí cuando Jesús lo llama. Cuando Jesús lo llama y les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Dejaron las redes y lo siguieron, porque estaban esperando el Mesías, y ya se rumoraba que Jesús era el Mesías. Y dijeron: si este es el Mesías, entonces vamos a lograr algo bueno. Entonces renuncian a su trabajo y se van detrás del Señor y se convierten en discípulos de Él, conforme lo van conociendo. Y es interesante, hermanos, porque dejan la vida que tenían, la vida pasada, y comienzan a abrirse a la novedad del Señor, la vida de Jesucristo. Después de la resurrección, los testimonios de las mujeres, el testimonio de los discípulos de Emaús, que no los creyeron ellos, incluso el resucitado se les aparece, pero no toman fuerza. Todavía están con el corazón cerrado. Cuando un cristiano tiene el corazón cerrado, Dios le puede estar dando muchas gracias, muchos dones, muchos carismas, pero cuando uno tiene el corazón cerrado no es capaz de ver la grandeza ni la misericordia de Dios. Cuando uno tiene el corazón cerrado, se convierte en la multitud de peces que no se dejaron pescar por el trabajo intenso de los discípulos de toda una noche. En cambio, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando acudimos al llamado del Señor, nosotros formamos parte de esos 153 peces. El pescado era para comer, se vende para comer, y dice que eran pescados grandes. Igual cuando usted va al lago de Yohoa, ¿verdad? Y va a comerse un buen pescado, usted se va al mejor, al más grande, aunque ahora son bien pícaros, ¿verdad? Dice, un precio 160, 200 y 260, ¿va? Eso cuesta el pescado. El de 260 se supone que debe ser el más grande, pero los pícaros el mismo tamaño tienen los 3. Un día me timaron a mí, por eso yo no vuelvo a ir a comer mi pescado allá, porque me tocó pagar por uno de 260, un pescado que era tal vez de 60 lempiras. Esos pescados de los discípulos eran buenos y grandes. El pescado es para la comida. ¿Por qué digo que nosotros debemos ser parte de esos 153? Porque
el que sigue al Señor, el que forma parte del reino de Cristo, es un alimento para los hambrientos. El mundo tiene hambre ¿de qué? De paz, de amor, de justicia, de respeto, que son los valores del reino. ¿Quién va a saciar esa hambre? Los 153 que estemos en esa red, que nos dejemos pescar por el Señor. Pero aquí sucede algo, hermanos, que es bien interesante, porque Pedro era experto en la pesca y se va a encontrar con un gran problemón, con una crisis. No está obteniendo los resultados que él espera. ¿Por qué? Cuando uno se aleja de Jesús, cuando incluso recibe el Espíritu Santo, recibe gracias muy lindas, muy grandes, muchos carismas, y prefiere buscar sus propios intereses, cuando esas gracias y esos carismas no se ponen al servicio del Señor, no se ponen al servicio de la red que se tira a la derecha, sino esa red que se tira a la izquierda, entonces la felicidad nunca será posible, nunca. Entonces Pedro se da cuenta, no están pescando nada. Ahí aparece Jesús en la crisis, porque Jesús va primero a recordarles: hombre, ustedes ya tienen una misión, ustedes ya tienen una consagración. ¿Qué hacen aquí donde no deben estar? Yo le digo que nosotros padecemos de un grave problema. Somos desubicados. Hay gente que no se ubica, ¿verdad? Los esposos, San Pablo lo dice, que el esposo se comporte como esposo, la esposa como esposa, que el hijo sepa que la autoridad de casa es los papás, no ellos. Entonces yo les digo siempre que hay que ir a una farmacia a que nos den un buen tratamiento de unas pastillitas que se llaman Ubicatex, ¿verdad? Que nos pueden llevar bien un buen tratamiento de eso, para que nos ubiquemos, hermano, y aprendamos a madurar en la fe, aprendamos a seguir a Jesús de verdad, con todo el corazón. Y Jesús le dice: ¿y qué están haciendo? Le dice: ¿han pescado algo? Pues nada, no hemos pescado nada. Y aquí viene algo bien chistoso, hermanos, porque esta gente, expertos en la pesca, Jesús no sabía nada de pesca, y le dijo: hombre, ¿qué están haciendo pescando? Anteriormente, cuando los llamó, ¿qué están haciendo pescando ahí? Vayan mar adentro, remen mar adentro, allá encontrarán peces. ¿Qué es lo que estaba pasando con esta gente? Estaba cometiendo los mismos errores. Los mismos errores. El que se aleja de Jesús vuelve a cometer los mismos errores de siempre. Y por eso la felicidad nunca es posible. ¿Dónde estaban estos pescando? Aquí dice el Evangelio: a 100 metros de tierra. ¿Cómo iban a pescar en la orilla, verdad? Tal vez lo que podían pescar era una gripe, pero nada más. No podía encontrar un buen pez en la orilla. Y Jesús le dice: no, hombre, tiren la red a la derecha. ¿Qué significa tirar la red a la derecha? En el credo decimos nosotros que creemos en Jesucristo, que subió al cielo y que está sentado a la derecha del Padre. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio a nosotros hoy? Tirar la red a la derecha. ¿Quién es el Hijo amado del Padre? Hoy somos nosotros. Tú eres amado de Dios. Si tú no eres capaz de experimentar el amor de Dios, es porque tienes el corazón cerrado. Es porque tu vida está orientada a este mundo. Los afanes que tú tienes cotidianamente, tú te preocupas por el dinero, porque no tienes dinero, porque no has pagado un préstamo, porque tienes una cosa u otra. No te preocupas por lo que deberías preocuparte. Si así como nos preocupamos y nos angustiamos cuando no tenemos dinero, nos preocupáramos y nos angustiáramos por encontrar a Jesús, las cosas fueran distintas, hermanos. Tiren la red a la derecha, ahí encontrarán pez. Ahí van a encontrar los peces. Y sucede algo, hermanos, y como siempre, haciendo estos discípulos, haciendo las cosas al revés. Pedro estaba desnudo pescando, porque claro,
Era de noche, estaba amaneciendo, estaba pescando desnudo. ¿Quién estaba desnudo en el Génesis? Adán. ¿Cuándo se da cuenta Adán que está desnudo? Cuando come del fruto prohibido. Y fíjense bien que dice que cuando Pedro vino el discípulo amado le dijo, mira, es el Señor. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El que ama a Jesús es capaz de reconocerlo donde esté. Qué bonito es, me decían unas viejitas aquí hace poco, que venían de allá, de una aldeíta de San Rafael en Pira. Dicen que ellas, el primer lugar que visitan en Santa Bárbara cuando vienen a hacer algún mandadito, es el templo. Ellos saben reconocer la presencia del Señor y se desnudan ante la presencia del Señor y le entregan el corazón, como aquel niño de aquella película que iba todos los días a la capilla del Santísimo antes de irse para la escuela y le decía, Señor, aquí vengo a reportarme, ya vine, y se iba. Y esa era la costumbre del niño todos los días, aquí vengo a reportarme. Qué hermoso es, hermanos, saber nosotros que Jesús está resucitado, que está a tu lado, que está frente a ti y no eres capaz de reconocerlo. Y Jesús, ¿cómo los espera? Dice que ¿qué les tenía Jesús servido? Vengan a almorzar, hombre. ¿Por qué están aguantando hambre? ¿Qué significa el hambre? La vida sin Dios, el corazón vacío. Vengan a comer, vengan. Hermanos, Jesús nos sirve un banquete todos los días. Nosotros alimentamos el cuerpo, somos cuerpo y alma. Alimentamos el cuerpo. ¿Cuántas veces come usted al día? 3, a veces 4, ¿no? O 5. Cada vez que entra a la cocina, ahí se echa su tortillita, ¿verdad? Fíjese bien, bueno, digamos que haya unas 5 veces. Si uno no come, se muere, ¿o no? El alimento nos ayuda a estar fuertes. ¿Cómo tiene usted esa alma? El alma necesita estar fortificada, necesita alimentarse. ¿Cuál es el alimento del alma? El desayuno, ¿cuál es? La oración. El almuerzo, la palabra de Dios. La cena, debe estar comiendo frijoles y tortilla a los 3 tiempos, porque hay que tener una dieta balanceada. Hay gente que no viene a la iglesia, no viene a la misa, no, yo como una oracioncita que hago aquí en la casa, basta. Pues lo que le va a dar es una anemia, ¿verdad? Porque está comiendo de lo mismo. Es como que usted coma huevos todos los días, le va a dar colesterol en cualquier momento. Entonces la cena, ¿cuál es? La Eucaristía. Usted quiere mantener un alma bien fortificada, bien cimentada. Cuando vienen las tormentas, usted nadie lo doblega, porque está cimentada su vida, su casa sobre la roca firme que es Cristo. Es decir, su alma está bien alimentada. Muchos de ustedes solo vienen hasta el domingo. Imagínense, ¿qué haría usted si comiera una vez a la semana? ¿Verdad? Por eso nosotros, hermanos, ustedes fíjense, revísense sus corazones. ¿Por qué pasan tan amargados? ¿Por qué pasan tristes? ¿Por qué hay un montón de síntomas de una mala vida espiritual? ¿Por qué los matrimonios pasan peleando? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿por qué no hay paz? Porque no está Jesús. Porque o está y tienen el corazón cerrado. Jesús le dice, vengan a comer, hombre, deben estar aguantando hambre. Y tiene ahí pescado y pan. Me imagino que hicieron algún emparedado ahí, ¿verdad? Para cada uno, un sanguchito de pescado, debe haber quedado bien. Y comieron. Pero hay una cosa interesante, Pedro, cuando se da cuenta que es el Señor, le cree al discípulo, se viste y se tira al agua. Hizo las cosas al revés, ¿verdad? Debió hacer eso al revés, tirarse al agua y al salir vestirse. Nada hizo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, por qué no podemos tomar una decisión buena? Porque no nos acercamos a Jesús, no consultamos a través de la oración y a través de la palabra.
Luego Jesús hace la triple pregunta sobre el amor a Pedro. ¿Me amas más que todos? Ante la respuesta, sí, yo te quiero, Señor. Es como decir, yo te aprecio. Hay gente que dice así, ¿verdad? Yo te aprecio mucho, porque le da pena decir, yo te quiero mucho. Y el aprecio no está relacionada al afecto, sino que es una palabra que de origen griego, podríamos decir, que se utilizaba sobre todo en Corinto, se utilizaba más para el intercambio. Entonces, cuando decía, yo te aprecio, significaba dos cosas. O decía, yo te pongo el precio, el valor económico. Cuando usted le digan, yo te aprecio mucho, dígale usted, ¿y en cuánto me vas a vender? ¿No? Que puede ser eso. Y el otro resultado del aprecio es, no se vende. Entonces le está diciendo, si yo te aprecio, yo no te vendo. Entonces no tiene que ver nada con el afecto. Así estaba Pedro desubicado cuando Jesús le pregunta si lo amaba. Pedro se dio cuenta, fue sincero con el Señor, yo no te amo lo suficiente, pero ayúdame a amarte más. Y el amor de Pedro hacia Jesús, su constancia, fue aumentando su capacidad de amar hasta dar la vida por el Señor. Ojalá que nosotros no nos cansemos, hermanos, de dar la vida por el Señor. No nos cansemos de luchar para que ese amor a Jesús aumente. Si amamos a Jesús, seremos felices y dichosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.